Listo, Milcar, Buenas listo. tardes. Buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana Profesional de Orientación RELAPRO. Estamos nuevamente en la hora del tinto con una invitada muy especial que nos va a ayudar a celebrar el Día de la Psicología en Colombia. No en todos los países se celebra el mismo día. Entonces, aquí en Colombia se celebra el Día de la Orientación el 20 de noviembre. Estamos muy cerquita de esta fecha. Y hemos decidido invitar a algunos colegas que están trabajando en este campo tan importante de la psicología. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama María Jimena Valencia, aquí a la hora del tinto con Amílcar Brunal. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada y ella nos va a contar al principio un poco de su historia académica. ¿Quién es María Jimena Valencia? Una amiga muy querida. Nos conocimos acá en Bogotá en torno a unos trabajos editoriales que hicimos con César Ortiz, con la editorial Abaco en algún momento. Nos distanciamos por cuestiones de la vida y ella está actualmente trabajando en Yopal. ¿Qué hace María Jimena por allá en Yopal? Cuéntanos. Gracias, Amílcar. Bueno, yo soy psicóloga de la Universidad Nacional con 22 años de experiencia. Opté primero por trabajar en el campo educativo, trabajé en proyectos educativos muy diversos, en educación con poblaciones de inteligencia académica superior, con poblaciones de colegios de convenio con el distrito, con poblaciones de colegio privado de estrato socioeconómico alto, como, bueno, y estuve también en asesoría educativa, en talleres para padres en distintas entidades. Eso lo estuve haciendo durante más de 10 años y después me introduje en la práctica clínica y en la formación en psicoterapia transpersonal. Estuve en práctica privada durante otros 8 años y hace casi 4 años vivo aquí en Yopal. Tengo aquí mi hija de 4 años, mi esposo, y trabajo en Utopía, que es un proyecto muy especial de la Universidad de La Salle, único en el país. Es un trabajo, un esfuerzo muy interesante que acaba de cumplir 10 años en una facultad de ingeniería agronómica rural, la primera del país, ya no es la única, la primera del país, donde se combina una formación con un alto contenido práctico y una misión social especial donde se ayuda a muchachos campesinos a profesionalizarse. Muy bien, muy bien. Es un Vamos proyecto por de partes. beca Sí, completamente vamos. financiado. Vamos por partes. Para quienes no conocen, ¿dónde estás tú? ¿Cómo es Yopal? ¿Qué características generales tiene Yopal Casanare, que es la región llanera? Para ir acordándonos, tenemos unas 5 regiones naturales en el país: la costa atlántica, costa pacífica, región andina, llanos orientales, Amazonía. Entonces, en esta región de los llanos orientales, ¿qué significa vivir en Yopal? ¿Cómo es Yopal? Bueno, para mí que soy Rola, Yopal tiene unas conexiones particulares. Tenemos en común, digámoslo así, que Casanare fue territorio boyacense y hay una enorme colonia boyacense. Bueno, se fue la conexión con María Jimena. Me estaba contando María Jimena que Dime. no, no, se fue el audio un momentico, pero cuéntanos que estamos escuchando que Casanare, Yopal y Casanare tiene una conexión con Boyacá y hay una gran colonia de boyacenses en Yopal o en Casanare. Hasta ahí te escuchamos. Sí, así es. Así es. Casanare fue durante muchos años parte de Boyacá y hay una enorme colonia boyacense
y yo tengo ancestro boyacense bastante fuerte, así que me siento conectada en ese sentido con la cultura llanera. Hay mucho de cultura andina aquí, no solo de la planicie de la Orinoquia, digamos. Pero Yopal es una ciudad pequeña de menos de 200.000 habitantes, de tierra caliente, con un clima delicioso, rodeada de verde, donde hay muchísima fauna, además de flora, entonces uno siente cantidades de pájaros distintos al amanecer. El entorno donde yo estoy aquí particularmente es una finca hermosa, donde hay muchas aves sueltas. Y realmente es un entorno natural delicioso para vivir, muy relajante. Se vive muy bien acá, muy bien. El impacto de pasar de una ciudad tan turbulenta, por decirlo de alguna manera, tan complicada como Bogotá, a ir a vivir a ese paraíso que tú nos pintas debe ser impresionante y sobre todo cuando se está criando una niña pequeña, ¿no? Así es muy favorable. Es muy favorable, las ciudades pequeñas son mucho más amables con los niños, mucho más amables con las mamás. Y yo estuve durante un buen tiempo, más o menos año y medio, casi 2 años, viviendo únicamente como ama de casa y madre. Entonces, es un gusto poderlo hacer en una ciudad que es más fácil vivir, es más económica, tiene una vida más relajada y un poco más lenta que la vertiginosa Bogotá. No, qué bueno, me alegro mucho Sí. por ti y por toda tu familia, porque esa dimensión del bienestar tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con estar en un entorno armónico, un entorno que nos facilite la vida, que nos facilite el trabajo, que nos facilite el estar en general. Muy bien, nos Así es, Amílcar, comentabas gracias. que estás trabajando con la Universidad de La Salle y te he escuchado algunas veces de un proyecto muy interesante. Recuérdanos, porque de pronto lo mencionamos un poco rápido, el nombre del proyecto y en qué consiste. Bueno, Utopía es el proyecto que busca la evolución del campesinado colombiano por medio de profesionalizar a los muchachos que tienen vocación agrícola y especialmente ellos que están en zonas muy apartadas y marginadas de la dinámica educativa y económica del país, a los que les queda muy difícil ir a estudiar a las universidades, no solamente por sus escasos recursos, sino por el difícil acceso geográfico. La Universidad de La Salle se va hasta zonas muy apartadas a buscar a los muchachos. Es la única universidad que hará eso. Y tiene un equipo de psicólogos en este momento. Antes lo hacían los propios hermanos de La Salle. No se ferian los cupos, no hay politización de los cupos, se hace a través de parroquias y de colegios y de entidades, digámoslo así, sin lucro y se consigue generalmente una cohorte que va de entre 40 y 70 muchachos cada año. Los muchachos tienen que pagar su transporte hasta Yopal y van a vivir aquí becados por completo durante 3 años en total. Van a tener unos periodos cuatrimestrales para hacer 9 cuatrimestres en total, con la rigurosidad que tiene la universidad en sus otras carreras de ingeniería. Los profesores son de primera línea, hay laboratorios muy bien dotados y un buen terreno de líneas de cultivo en diferentes campos agrícolas, digamos, en diferentes ramas de la agricultura, inclusive la pecuaria. Hay maquinaria agrícola, hay insumos y se les da a los muchachos todo el alojamiento, la alimentación para que tengan condiciones no solo dignas, sino además muy buenas para estudiar. Es su dedicación exclusiva y además cultivan la tierra, creo que cerca de 20 horas semanales. Entonces tienen además una relación entre lo que hacen en campo por la tarde, en el aula y en el laboratorio.
Excelente. El papel específico que tú desempeñas en Eso te este cuento. interesante proyecto Utopía, pues suena maravilloso el trabajo que la Universidad de La Salle está haciendo de captar a esos jóvenes. Hay un concepto clave que tú manejas muy bien, que es el concepto de vocación. ¿Cómo se Sí. relaciona el concepto de la vocación con el trabajo psicológico que tú haces con la Universidad de La Salle? Bueno, los muchachos ya han sido escogidos aquí. Cuando llegan a mis manos, digamos, al campus, ya han sido seleccionados por otro equipo. Entonces, una de las cosas que se evalúan lo mejor posible es si en realidad los muchachos tienen la vocación agrícola, que pues por las condiciones tan negativas, tan adversas que todos conocemos, la vocación agrícola pues escasea. Sí. Escucho uno frecuentemente por los medios de comunicación el dicho de que Colombia es un país con vocación agrícola. ¿Tú qué opinas de eso? María Jimena, estábamos hablando del tema de que se habla coloquialmente de que Colombia es un país con vocación agrícola. ¿Tú qué dirías de esa expresión? El micrófono, por favor. Micrófono. Creo que se te desconectó el micrófono. Sí, gracias, Amilcar. Sí, Yo creo que Colombia es un terreno con vocación agrícola, con un potencial inmenso. Nuestra población joven, digamos, tendría maravillosas perspectivas de alimentarnos no solamente a los 40 millones de colombianos, sino de exportar a todo el mundo la excelente calidad de alimentos que podríamos producir. Digamos, creo que lo que no ha tenido vocación agrícola ha sido el gobierno eh, que hemos tenido desde hace décadas. ¿No? No se ha favorecido la producción agrícola, no se ha ayudado a modernizar y a impulsar económicamente verdaderamente al campesino. Pero tenemos esa posibilidad y la universidad le sigue apostando a la paz, le sigue apostando al desarrollo del agro, le sigue apostando a que seamos despensa agrícola para el mundo. Eso es. perfecto. Muy bien. Vemos, o sea, estamos buscando en esa entrevista justamente mostrar las diferentes facetas que los psicólogos tenemos. Esa es una faceta interesante, creo que también para ti novedosa, que de alguna forma empalma con lo que has venido haciendo antes, desde tu experiencia laboral en Bogotá. Recuerdo algunas obras que tú has escrito. Cuéntanos o cuéntale al público estos trabajos que tú has publicado. Bueno, el trabajo que yo he publicado eh, han sido textos formativos en la inteligencia emocional. Escribí primero unos capítulos prácticos acerca de cómo desarrollar unas habilidades interpersonales muy específicas con la Fundación Merani en los libros de texto que ellos publicaron de lenguaje, porque tenían que ver con la comunicación interpersonal. Con Abaco Editorial, con César Ortiz, que fue la época en la que nos conocimos con Amílcar, estuve publicando 2 libros en una serie que se llama Máscaras Más Claras. El primero era un libro de bolsillo para jóvenes que se llama Máscaras Claras, Inteligencia Emocional para Gente Joven. Y después se llamó un mapa de las fuerzas personales, Máscaras Más Claras, digamos en una segunda versión, ya más orientada a los tutores, a los coaches, a los terapeutas, a los padres, a los docentes. Es una en la que muchas veces tenemos, no solamente los jóvenes, sino todos nosotros, acerca de las personas
Y es el ejercicio de imaginarnos un salón de clase con 40, 39 muchachos y cómo los etiquetamos y los rotulamos por rasgos que vemos definitorios. Y esos mismos rótulos son una puerta de entrada a personalidades profundas, interesantes y llenas de matices. Me baso en la perspectiva de Carl Jung sobre la máscara, sobre la luz y la sombra, específicamente los arquetipos de la sombra y de la máscara. Con el trabajo sobre esos dos arquetipos se desarrolla y se despliega toda la propuesta que busca, digamos, trascender las apariencias para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y a los demás. Es lúdico, es teatral, le interesa al libro que la gente juegue, que la divierta, eso del conocimiento de las personas y que tengamos además claro que no necesitamos otros para ser mejores, que cada forma de ser es un camino de crecimiento en sí mismo y tiene potenciales para desarrollar. Entonces, ese es Máscaras Más Claras. Aquí lo tengo y también es un material mío de trabajo en el escritorio, míralo. Aquí está. Sí, yo tengo un ejemplar que tú me obsequiaste. Más que lo tengo en la biblioteca de la oficina, pero pues como me he vuelto por allá hace rato que no lo veo, pero sí te agradezco mucho ese trabajo. Bien, esa es una dimensión que yo quiero resaltar en el trabajo del psicólogo. Creo que todo psicólogo, Gracias, todo orientador, Amilcar. además de investigar, debe sistematizar, y esa sistematización se traduce a obras publicables, a obras que trascienden el tiempo y la distancia. Bien, vamos haciendo este recuento interesante en lo que tú estás haciendo, en la formación que tú quieres, y quisiéramos hacerte unas preguntas un poco sueltas, y es, ¿por qué decidiste estudiar psicología? ¿Qué piensas tú de tu elección? ¿Estás conforme con ella? ¿Te hubiera gustado estudiar otra cosa? ¿Por qué? Empecemos por eso. ¿Por qué escogiste estudiar psicología? Yo estudié psicología porque interactué con las psicólogas del colegio cuando yo estaba en los grados superiores y porque en la materia de filosofía alcanzaron a hablar de Sigmund Freud, del inconsciente y todo eso me pareció fascinante. Y me encantó la manera en que las psicólogas me apoyaron y yo sentía que tenía ahí un potencial. Y además creo, porque además soy psicoterapeuta, creo que mi respuesta es psicoterapéutica. Yo creo que todos los que estudiamos psicología lo necesitamos de alguna manera. Estamos buscando respuestas a preguntas personales. Y efectivamente yo las tenía, por supuesto. Qué bien. Estamos construyendo ya una fase final de un modelo de orientación que hemos llamado orientación transicional para el sentido ético de la vida, de Relapro. Y ese modelo plantea un regreso a las bases, un regreso a los fundamentos filosóficos de la orientación en la búsqueda del sentido. Ahí donde tienes tú bastante experiencia y planteamos que la orientación se basa o se debe enfatizar o debe enfocarse en la construcción del sentido de vida intrapersonal, el sentido de la vida en lo académico y el sentido de la vida en lo comunitario. Creo que eso de alguna manera palma con el trabajo que tú has venido haciendo. Entonces, ¿cómo ves tú esa visión si yo te dijera, vas a trabajar en orientación? Sí, así es. Vas a trabajar en orientación, pero queremos es que trabajes sobre el sentido de la vida. ¿Tú qué opinas de eso? Espera. A mí tu pregunta. Sí. Se me fue tu pregunta. La última parte de la pregunta se me fue. Ok, perfecto. Si te dijera, yo quiero contratarte para que trabajes en orientación, como psicóloga que trabajes en orientación, pero queremos desarrollar ese modelo, orientación para el sentido de la vida intrapersonal, sentido de la vida académico-laboral y el sentido de la vida en comunidad. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo elaborarías? Sí, yo creo que nosotros los orientadores tenemos esa triple función efectivamente. Aquí yo personalmente estoy preocupada no solamente por el bienestar de los muchachos,
porque vayan encontrando la madurez del adulto joven y vayan surtiendo esos procesos de independizarse y de ser autónomos, no solo, digamos, en el funcionamiento cotidiano, sino también independientes afectivamente hablando. Es ese proceso en el que poco a poco el joven se desprende de las alas de sus padres y hace su vida. También en el aspecto académico creo que es muy importante en el ámbito universitario seguir puliendo las grietas que dejan los vacíos de la formación básica y media, especialmente en mi caso, que recibo a los muchachos de la educación rural con enormes problemas de formación, con enormes vacíos, no solo en conocimientos generales, sino en la propia y básica lectoescritura, en matemáticas. Entonces, tienen algunos muy serias dificultades cognitivas y ingeniería. Entonces, en ese hay que analizar muy bien, hago un diagnóstico de los hábitos de estudio mediante un instrumento que adapté aquí, del que ya te hablo en un ratito, y en el sentido también comunitario del que tú estás hablando, cuando los muchachos están llegando a su tercer año de formación aquí en el campus y ya están próximos a devolverse a su tierra de origen para hacer su trabajo de grado, deben diseñar el componente social de su proyecto, porque la idea es que ellos sean líderes de transformación social, digamos, alrededor o a propósito de su trabajo agrícola. Y ellos no tienen muchas veces eso claro y no saben muy bien cómo proyectarse socialmente en sus comunidades de origen. Entonces creo que la labor como orientadores también me lleva a mí a pensarme de qué manera ayudo o contribuyo a esa formación integral de ellos, a la reflexión ética de su función social, de la razón de ser por la cual ellos se han formado como ingenieros agronómicos, y sobre posibilidades de acción que tienen en la realidad cotidiana que van a vivir cuando regresen. Entonces, creo que en los tres aspectos ciertamente se debe trabajar, porque aquí en la realidad del campus es lo que también veo, Amílcar. Qué bien, muy bien. Creo que hemos encontrado unos puntos de articulación y esas preguntas tienen que ver como con ir validando esa propuesta de orientación. Una orientación que ya pasó la etapa de ser psicologista con una mirada solamente individual. También pasamos esa etapa academicista en donde solamente hablamos de técnicas y hábitos de estudio, que sigue siendo necesario, que sigue siendo útil. Y Sí, hemos trascendido sí. y como tú lo mencionas, ¿no? Los muchachos van acumulando una gran cantidad de vacíos académicos de tipo comunicativo. Todo lo cognitivo se traduce finalmente a habilidades comunicativas, expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita, y el Claro. componente, y estamos adentrándonos un poco de manera exploratoria en este nuevo componente de la construcción del rol social del individuo, del orientador mismo también, que está construyendo un rol social en este camino. En este nuevo papel de la virtualidad, ocasionada por la pandemia, entrevistamos hace poco una licenciada en Psicología y Pedagogía, Sonia Pineda, que también trabaja allí en Yopal Casanare, vive en Yopal Casanare. Yopal Casanare tiene varias instituciones educativas, una de ellas, nos comentaba Sonia, tiene 3.400 estudiantes y seguramente algunos de ellos tienen vocación agraria, pero otros tienen vocación científica, otros tendrán vocación artística, otros tendrán otro tipo de vocaciones, o vocaciones religiosas, vocaciones militares, inclusive. Sí. Entonces creo que esa etapa de la educación media es un semillero ideal para identificar la vocación. De pronto que se ha visto desde lo intrapersonal, lo que a mí me gusta, mis intereses, mis aptitudes o mis actitudes, pero ese componente del rol social como que no se ha enfatizado mucho. Entonces creo que ese proyecto comunitario que ustedes desarrollan o desde la perspectiva comunitaria hace un avance bien importante. Espero que más adelante podamos conectarnos con Sonia y bueno, de ser posible pues adelantar algún trabajo. Finalmente me gustaría preguntarte, María Jimena, ¿qué le haría falta desde tu perspectiva? ¿Qué le hace falta a la orientación para ser más profesional? Porque muchas veces se nos critica que hacemos una orientación intuitiva desde a mí me parece, yo creo que usted podría hacer tal cosa,
que me parece que no es la perspectiva más académica que podemos dar. ¿Qué le pondrías tú, qué le mejorarías tú a la orientación escolar? A la orientación escolar yo le daría un poco de claridades y de mejores condiciones de trabajo. Yo admiro la preparación académica de todo el magisterio, incluidos los docentes orientadores. Me parece que se han preocupado siempre por estudiar, por estar a la vanguardia, investigar, obtienen posgrados, maestrías, doctorados. Ese no es un problema que tenga el magisterio, o por lo menos, no sé si en este momento, en los últimos años lo tenga, pero cuando yo he trabajado con miembros del magisterio, me admiro su preparación y su trayectoria académica. Tal vez lo que se necesita son claridades de las funciones del rol en las instituciones, y muchas veces lo que un orientador necesita es que lo dejen trabajar con la libertad y con el respeto que el individuo se merece. Creo que muchas veces no tenemos tiempo sino de apagar incendios, como bien lo decía Sonia, en un lugar con tantos estudiantes y donde solamente se puede atender lo que es prioritario y urgente porque para el resto no hay tiempo. Yo tengo aquí una población pequeña que sí me da la posibilidad de pensar en lo importante, digamos, más allá de lo urgente, y es porque tengo unas condiciones. Amílcar, Sí, entró sí, una llamada, pero no te se me preocupes. fue. Ok. Entonces, efectivamente creo que sí hay la necesidad de darles a los orientadores una cobertura menor, poblacionalmente hablando, menor número de estudiantes, menor número de familias, cosas por hacer en lo social es lo que hay, y el orientador es la segunda instancia después del docente en contacto con los estudiantes, en contacto directo. Conocemos mucho a los muchachos y a veces lo único que necesitamos es que nos dejen trabajar y realizar las iniciativas. Eso creo yo que es fundamental. Sí, tú has mencionado dos aspectos bien importantes. Uno de esos tiene que ver con el parámetro. Creo que hace muchísimos años desde que yo ingresé al distrito, venimos peleando porque se nos respete ese parámetro, una Sí. proporción de un orientador por cada 200 estudiantes, que inclusive Mm, aparece en las recomendaciones de la ONU, de la OEA, no recuerdo exactamente qué claro. institución. Eso por una parte. Y por otra parte, que esa sobrecarga de funciones lo que hace es desconocer que el cargo de la orientación fue constituido para un equipo. Cuando yo ingresé en el 94, existían los equipos de diagnóstico, un psicólogo, un trabajador social, un psicopedagogo y un terapeuta de lenguaje o terapeuta ocupacional. Esos equipos se desmantelaron con la figura del orientador, con ciertos beneficios, pero perdiendo toda esa visión interdisciplinaria necesaria para hacer la orientación. Bien, creo Sí. que la pregunta final ya de cierre sería, ¿cuál es uno de los aportes que la psicología le ha hecho a la orientación? Yo creo que la psicología es una ciencia muy robusta, muy, muy robusta, que nos ha permitido entender al ser humano de una manera muy completa, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también nos ha permitido acercarnos desde la filosofía, porque es una hija de la filosofía, nos ha permitido acercarnos a las preguntas centrales que las personas nos hacemos, y nos ha permitido, y por eso creo yo que la orientación se llama orientación, porque nos permite desde el punto de vista filosófico, pero además desde el punto de vista técnico también, acceder a muchas posibilidades de acompañar a los seres humanos. Las preguntas todo el tiempo hay, de entendernos a nosotros mismos, todo el tiempo hay necesidades de interactuar, aprender a interactuar con los demás.
hay necesidades de construirnos como seres humanos día a día. Y el orientador está ahí para acompañar, y creo que la psicología le da muchísimo alimento al oficio del orientador. Muchísimas gracias, María Jimena. Vamos despidiéndonos, invitándolos a participar en la maratón de psicología positiva que vamos a tener este viernes 20, donde vamos a tener transmisiones, bueno, algunas en directo, otras en diferido. Les estaremos enviando la programación para compartir todo ese tipo de cosas. Este video lo vamos a compartir en ese espacio, recordando, amigos, que con la virtualidad ya la distancia ha desaparecido. Estamos casi que en la misma sala de la casa, conversando con personajes tan importantes, personas tan queridas como María Jimena. Unas palabras finales, María Jimena. Pues, Amílcar, gracias. Muchas gracias por compartir este cafecito. Sí. Yo estoy muy honrada de trabajar como orientadora. Siento que es un oficio de servicio al ser humano, un oficio atento a las personas, un oficio que humaniza las instituciones, esencialmente es eso, y que hace que no nos olvidemos de quiénes somos por encima de lo que hacemos, de lo que logramos. Nos permite recordar que somos humanos y que nos necesitamos unos a otros, y que las instituciones se deben a las personas. Así que aquí mi oficio es discreto y les recuerda a los estudiantes que ellos importan, y les recuerda a los docentes que ellos como personas también importan, y les recuerda a la institución y a sus directivas que nos ocupamos del ser humano. Entonces, pues un abrazo para todos, de felicitación. Sí, María Jimena, que pases un muy feliz día. Estás haciendo un aporte muy importante a la comunidad a la que estás atendiendo. Tan felicitaciones a la comunidad de La Salle, siempre preocupada por el bienestar de la comunidad y sobre todo en ese sector, podemos decir, olvidado del agro colombiano, en esa región tan importante. Los llanos son la despensa de Bogotá, podemos decir, pero más que todo una región pujante, una región por la cual vale la pena entregarse y vivir. Muchísimas gracias, María Jimena. Les habló Amílcar Bernal en el Día del Psicólogo en Colombia para la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación del Agro. Muchísimas gracias.